Muy bien. En esta unidad vamos a introducir problemas de estructura que están constituidas por placas y estructuras laminares. ¿Ok? Las estructuras laminares va a ser la última clase que será el viernes como tal, pero vamos a entender cómo funcionan estos elementos de placas. Una pregunta, ¿qué tipo de estructuras en ingeniería civil la podemos considerar como placas? Tengan en cuenta, en este caso placas es análogo a viga, solamente trabaja flexión como tal. ¿Qué tipo de estructuras trabajan a flexión y que podríamos considerar placas? Una losa, un tablero de un puente, un macizo de entrepisos, un muro de contención, porque el muro de contención tiene su acción, a pesar de que es un elemento vertical, su principal sometimiento son cargas que están perpendiculares a su plano y por lo tanto son sujetos a flexión. Una chimenea, ¿en qué sentido, Manuel? Una chimenea puede ser considerada una placa. Una chimenea, si tú te fijas, es una superficie en revolución. No es una superficie plana como tal, es un sólido que es en revolución. Y por lo tanto, por la forma geométrica, van a estar acoplados no solamente esfuerzos de flexión, sino también esfuerzos de membrana. Es tal que esa misma rigidez que le proporciona esa geometría a la estructura hace que el elemento laminar sea mucho más potente que el elemento placa. Pero en este caso, una chimenea no entraría dentro del concepto de placa. ¿Qué más podríamos considerar elemento placas? ¿Qué más se podría considerar elemento placa? Un tanque, ¿qué tipo de tanque? Circular. Circular obviamente no. ¿Okay? Circular no, porque es lo mismo que en este caso la chimenea, por la propia geometría, tú vas a tener esfuerzos de membrana. Las placas como tal no tienen esfuerzos de membrana. ¿Qué significan esfuerzos de membrana? Anteriormente habíamos trabajado con estados de tensión y de formación plana. Yo tenía una viga, ¿okay?, que estaba sometida a una carga puntual o a una carga distribuida y solamente habían fuerzas que eran paralelas al plano, es decir, que eran en este sentido, ¿verdad? Fuerzas que eran en este sentido para contrarrestar la flexión, ¿okay?, que eran perpendiculares a su plano, que eran, perdón, paralelas a su plano, donde aparecían esfuerzos que eran en este sentido, otros que eran en este sentido, y si yo tomaba un pedazo diferencial de un cuadrito, eran esfuerzos que eran en este sentido, y los esfuerzos cortantes que venían acá. Esos son los esfuerzos de membrana. ¿Me explico? ¿Me explico, no? Son esfuerzos, no vamos a llamar axiales, vamos a llamarlo por su nombre, Carlos. Aunque sean axiales como tal, se le conoce como esfuerzos de membrana. Esto va a ser para nosotros F11 por el hecho de que en las placas, ¿okay?, en las placas como tal, siempre van a tener su propio eje local, eje 1, eje 2, ¿okay?, y el eje 3 que es el perpendicular al eje 1, 2, ¿okay? Por lo tanto, para esta placa que yo tengo acá, que es una membrana, placa en el sentido de que es un rectángulo, pero vamos a decir que es una lámina, como una membrana como tal, que está sujeta a esfuerzos a flexión, en la cual las cargas están paralelas a su plano, me van a producir esfuerzos membranales que están a lo largo del plano paralelo al plano medio o al plano a nivel general de la membrana, de tal manera que va a aparecer F11, F22 y los esfuerzos cortantes F12. Tengan en cuenta de que esos esfuerzos, que son fuerzas por unidad de longitud,
es igual F11, ¿ok? Va a ser igual a la integral en el espesor, o por así decirlo, de menos T medios a T medios, básicamente de sigma 11 dt. Me explico, básicamente lo que me está diciendo es que la fuerza que hay en un pedazo diferencial de sólido es simplemente la integración que yo tengo de las deformaciones, de las tensiones normales que yo tengo sobre el espesor, que básicamente va a ser sigma 11 por T, porque en este caso el espesor es constante. ¿Me explico? Igualmente F22 y F12. ¿Me explico? Sigma son las tensiones que están en unidades de Newton por metro cuadrado, unidades de pascales. Y las fuerzas están en unidades de Newton sobre metro. Son las fuerzas por unidad de longitud que hay en estas membranas. ¿Qué pasa? En una placa las cargas no son paralelas a su plano. Si asumimos que mi sección transversal es una sección rectangular, yo estoy mirando de que la carga puntual viene acá. ¿Me explico? Pero cuando la carga es perpendicular al plano, ya el asunto se comporta como una placa. ¿Me explico? ¿Me explico, no? ¿Me explico, no? Por lo tanto, los elementos de membrana, podría decirse, el elemento de membrana que vimos, que era el más simple de todos, fue el de elemento de tensión plana, tenía 2 grados de libertad, ¿okay? Que era básicamente un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Hay elementos de membrana que también involucran la rotación alrededor del eje Z o RZ. En caso de que esto sea, en caso de que esté trabajando en la coordenada X y Z, en SAP la convención es la Z siempre va a ser la vertical y en este caso yo voy a tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en X y una rotación alrededor del eje Y. ¿Ok? ¿Una viga se considera una placa? No. Una viga se considera un elemento de línea. Ahora vamos a ver las consideraciones para ver qué se puede considerar placa y qué no. ¿De acuerdo, Manuel? Los elementos de placa están sometidos a flexión. Quiere decir que las cargas no son paralelas al plano, sino que son perpendiculares al plano y que me generan flexión como tal. Fíjense que yo puedo modelar una placa con elementos, podría decirse con elementos tridimensionales, con sólidos tridimensionales, ¿verdad? Piénsenlo, no puedo modelar una placa con sólidos tridimensionales. De hecho, no puedo modelar todo con sólidos tridimensionales. Piénsenlo. Lo que pasa es que los sólidos tridimensionales a veces tienen sus limitaciones computacionales. En tal sentido no surgió el elemento de placa y el elemento de lámina a nivel general. Bien, volviendo a esto, tengan en cuenta esto. F11, F22 serían las esfuerzas normales, ¿verdad? Lo que son las esfuerzas en el eje 1 local, el eje 2 local, el eje 3 local, lo que toque, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el valor del momento? Imagínense lo que ustedes ven de momento. Yo recuerdo que cuando me estaban dando diseño, cuando yo tenía que diseñar una losa, yo utilizaba como una especie de tabla de marcos, ¿verdad? Una tabla de marcos ahí para uno poder encontrar los momentos negativos de la losa, los momentos positivos, ¿verdad que sí? Pero resulta que ya directamente los elementos finitos me lo dan, los elementos de placa me lo dan. Por lo tanto, los momentos de diseño que voy a utilizar, que son M11, M22 y un momento torsor que hace que en algunas situaciones, en las esquinas de mi losa se levante,
va a ser igual a la integral de menos t medios a t medios de z, que sería el espesor de la placa, o sería la variable que va en el espesor de la placa, no el espesor de la placa, sino la variable que va en el espesor, en la dirección del espesor, por sigma 11 dt. El mouse me está escribiendo fatal. ¿Me explico? ¿Me explico, no? ¿Se recuerdan de la parte de vigas, no? Que vimos que los momentos o el concepto de lo que era momento flexionante, en este caso era la integración sobre la altura de la viga, ¿verdad? De z de sigma 11. Pero en el caso de la placa, dado que estamos trabajando con t medios o con el espesor, va a ser la integral en el espesor de menos t medios a t medios de z de sigma 11 de t. ¿Comprenden esto, verdad? Comprenden que esto sale de resistencia de materiales, ¿verdad? Exactamente considerando el plano medio de la placa, porque siempre vamos a trabajar en el plano medio de la placa. Vamos a definir la placa como un sólido paralelepípedo en el que una de sus dimensiones, espesor t, es mucho más pequeña que las otras dos. Si tú te fijas en Manuel, la viga no la podemos considerar una placa por el hecho de que hay por el hecho de que ¿cuál de su dimensión es mucho más pequeña que la otra? Resulta que si yo tomo la longitud como tal, la longitud es más grande y las dimensiones del área van a ser mucho más pequeñas. Por lo tanto, aunque yo pudiera modelar una viga como placa, ¿verdad que sí? Se utiliza placa, lo que es el concepto finito de placa, es cuando el espesor es mucho mayor que las otras dos dimensiones. Pudieras utilizar para modelar un elemento de viga utilizando placa y te va a dar idénticos resultados, idénticos. Un momento, por favor. ¿Ok? O sea, yo puedo utilizar la placa para poder modelar una viga y no va a haber problema. Simplemente ten en cuenta de que vamos a dibujar la viga, del sólido de viga como tal. Si esta es mi viga de sección transversal, ¿cuál va a ser tu espesor T? Este H. Por lo tanto, yo voy a tomar este plano medio y tú me vas a decir, bueno, esta va a ser mi viga con esta parte, ¿verdad que sí? Y voy a colocar las cargas que son perpendiculares a este plano, a donde toquen efectivamente, pero ten en cuenta de que voy a hacer la integración de acá a acá. Se pierde mucha información porque en placas tú vas a tener las tensiones que son en el top y en el bottom. ¿Me explico? Voy a tener las tensiones que van a estar en el top y en el bottom, pero al final voy a tener los momentos que toquen. ¿Me explico? En una placa, al igual que la viga, yo estoy teniendo tensiones que están acá. Y las placas me van a dar los resultados de las tensiones en sus caras externas, en donde está de medios, hacia afuera y hacia afuera. Entonces, el programa como tal tiene caras, un área tiene caras, tiene una cara que por decir que apunta hacia afuera y otra que apunta hacia adentro. Al fin y al cabo, tú tienes una cara de este lado y otra cara de este lado, por así decirlo, dos colores. El SAT, por ejemplo, utiliza rojo y rosado. ¿Qué pasa? Que cuando yo utilizo placa, yo estoy obteniendo las tensiones que están justamente en el extremo. Por lo tanto, si dibujo una viga como placa o si modelo una viga como placa, estoy teniendo las tensiones que están acá y acá. Sin embargo, si lo modelo como membrana, lo estoy haciendo en la mitad de la base y lo que estoy viendo es esto, ¿verdad que sí? Y voy a ver la distribución de las tensiones a lo largo del espesor y obviamente podré ver este estado tensional que va a ser este que está acá. Pero no lo voy a ver en la placa el estado tensional que está en el medio,
sino que lo voy a ver como membrana, como con el elemento membrana, pero con placa solamente voy a ver lo que está en arriba y abajo. ¿Me explico? ¿Me explico? Chicos, ¿me explico con esto? ¿Me explico? Debiera estar en equilibrio siempre. O sea, si estás resolviendo un problema que es de equilibrio, K por U igual a F, por lo tanto ese sólido está en equilibrio. Vamos a utilizar el plano medio de la placa y vamos a definir una superficie plana equidistante a las dos caras mayores de dimensión de la placa. Básicamente, si yo tengo mi placa, voy a definir mi plano medio que va a estar equidistante de esta cara y de esta cara. ¿Me explico? No, estoy acá, un momento, por favor. Estado de placas se define entonces como el estado de carga en que solo actúan cargas exteriores de fuerzas normales al plano medio y momentos cuyos ejes están contenidos en dicho plano. ¿Qué significa que el momento esté contenido en dicho plano? Vamos a ver y entender esto. Supongamos que este es mi sólido paralelepípedo, ¿ok? Para acá y para acá, ¿verdad? Sería X, y la vertical Z, ¿verdad? Las cargas van a estar perpendiculares a su plano, pero resulta que los momentos flexionantes que voy a tener van a estar dentro del plano de la placa. ¿Pueden verlo? ¿Se puede ver? ¿Se puede notar en el dibujo? Los momentos son dentro del plano de la placa, sin embargo, las fuerzas son perpendiculares al plano de la placa. Bien, si entendemos esto y asumimos que tenemos unos ejes locales de placa, tal que el eje 1 el eje 1 y el eje 2 van a estar contenidos en el plano de la placa y el eje 3 va a estar apuntando hacia afuera, ¿ok? Asumiremos esto como ejes locales. Tengan en cuenta que los desplazamientos y las rotaciones que yo compute en los nodos de mi elemento finito de placa van a estar en las coordenadas globales X, Y y Y. Sin embargo, los esfuerzos, las tensiones y las deformaciones tienen que, tienen que computarse en sus ejes locales. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Teoría de placas. Estaban preguntando qué es un paralelepípedo. Ok. Placas delgadas. Hay dos teorías que se manejan a nivel de elementos finitos para manejar placas. Están las placas delgadas, que sería la teoría de Kirchhoff, y es el análogo a la viga de Bernoulli, en donde yo desprecio el esfuerzo cortante. Placas delgadas, o sea, la distorsión debido al esfuerzo cortante es despreciable y por lo tanto la teoría de Kirchhoff es aplicable. Situaciones en donde yo puedo considerar el desprecio del cortante. ¿En dónde? Díganme en dónde yo puedo considerar o despreciar el esfuerzo cortante en una losa, en una placa. ¿En dónde yo puedo despreciar el esfuerzo cortante en una placa? Ustedes lo saben. No me refiero a un tipo de estructuras. Me refiero a un tipo de estructura, Esteban. Una pregunta. ¿Ustedes diseñan la losa cortante? A ver. La losa convencional, la de toda la vida, se le coloca estribo. En algunas situaciones, obviamente, por el punzonado, bla, bla, bla. Claro, o sea, en situaciones normales, se asume que la capacidad que tiene el concreto puede absorber esas fuerzas cortantes, pero no en teoría, sino como los cortantes son poco, no es necesario colocar los estribos en losas, a menos que esa losa esté sujeta a un alto punzonado de tal manera de que el esfuerzo cortante que se está produciendo sea, en este caso, lo suficiente para generar distorsiones a nivel de sección plana, a nivel de la sección transversal de la placa, y por lo tanto se requiera utilizar algunos elementos estructurales que aporten rigidez al cortante, como son los estucos o algunos tornillos, o simplemente aumentar el espesor de la placa como se hace en zapata. Entonces, por así decirlo, hay una forma sencilla de verificar si podemos utilizar o Kirchhoff, placa delgada o placa gruesa. Y la relación es espesor entre la longitud más pequeña. Hay ciertas variabilidades de tipos de elementos finitos donde uno puede decir, pero al menos en el libro de elementos finitos del profesor Oñate especifica si la relación espesor entre la longitud corta es menor que 0.05, podemos utilizar la teoría de placa delgada de Kirchhoff, o sería el plate D, placa delgada. Pero imagina que esa misma placa, no sé, una losa de 12 centímetros de 5 por 5, ¿cuál sería la relación? Una losa de 12 centímetros de 5 por 5 de lado, ¿cuál sería la relación? Por favor, calcúlenlo. Una losa de 5 centímetros, de 12 centímetros de espesor, de 5 por 5 metros de lado. Entonces serían 12 entre 500. ¿Cuánto es eso? 0.024. O sea, que podríamos utilizar, de acuerdo a la teoría de Kirchhoff, la placa delgada. Pero imagínense que esa misma losa esté sujeta a columnas sin vigas. ¿Podríamos utilizar placas delgadas?
al menos no en la zona en donde se encuentra la columna, en una zona tributaria donde se encuentra la columna. Zona de panel. Van entendiendo, van ligando el concepto, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es, ok, hemos utilizado el ITAPS o el SAP y hemos utilizado indistintamente play thin o play thick o lámina gruesa o lámina delgada, pero sin tener una idea de cuándo usarlo. Aquí van a saber usarlo. ¿Y por qué? Resulta que la teoría de Racine-Middling es análogo a la viga de Timochenko, donde se toma en cuenta el cortante, y por esta razón, en donde tú tienes un capitel y en donde hay una losa, ¿verdad? Una losa apoyada sobre una columna, se recomienda dicha teoría porque sí toma en cuenta ese efecto de la distorsión por cortante. Y sufre el problema del bloqueo, exactamente. Pero existen métodos numéricos como la integración reducida, eso lo vamos a hablar más adelante, o otros tipos de formulaciones de elementos finitos que se basan en teoría de Racine-Middling que evaden efectivamente el problema del bloqueo. Racine-Middling hay dos teorías, la de Kirchhoff y la de Racine-Middling. La gente se inventa funciones de forma y ese tipo de cosas que son algunas que son aplicables a algunos tipos de elementos, ¿no? Y de geometría, y que podrían de alguna manera evitar el efecto excesivo de bloqueo. El SAP no tiene problema de bloqueo, señores. Un programa comercial no puede tener esos tipos. Para que tú tengas un buen elemento finito, tú tienes que tener un elemento de placa que no bloquea ante espesores pequeños. Por lo tanto, el elemento de placa shell thick lo puedes utilizar para modelar elementos de láminas gruesas, de láminas delgadas. ¿Por qué? Porque el elemento de Racine-Middling como tal puede tomar la distorsión por cortante, te puede de alguna manera, ¿ok? Computar de manera aproximada esa distorsión angular, pero también tú le puedes decir, ok, yo puedo también simular una teoría de placa delgada a través de Racine-Middling. ¿Me explico? Pero yo no puedo utilizar Kirchhoff para modelar placas gruesas. ¿Me explico? SAP e ITAPS tienen esa capacidad. O sea, estos elementos finitos que utilizan detrás del programa evitan el bloqueo, o sea, no bloquean. ¿Me explico? La teoría de Racine-Middling se tiene que utilizar cuando la relación, fíjense que yo puse entre punto 1 y punto 25, hay gente que utiliza Kirchhoff inclusive hasta llegando a punto 10. El libro del profesor Oñate estaba recomendando con una relación T entre L menor de punto 5, pero he visto también en otras literaturas que utilizan entre punto 0.5 y punto 10 para aplicar Kirchhoff. Sin embargo, la teoría de Racine-Middling se tiene que aplicar cuando la relación T entre L está entre punto 25. Aquí ya el cortante empieza a ser importante. ¿Y qué pasa cuando sobrepaso los punto 25? Sólidos tridimensionales. ¿Me explico? Las teorías de Kirchhoff asumen que las secciones son ortogonales y planas al plano medio de la placa, se mantienen planas y ortogonales después de la deformación de la placa. La teoría de Racine-Middling asume que se mantienen planas, pero no necesariamente ortogonales después de la deformación. Fíjense que es el mismo concepto de Bernoulli y Timochenko, lo único que aplicado a placa. Vamos a entender esto. ¿Cuántos minutos me faltan? 6 minutos. Ok, voy a terminar aquí. Entren de nuevo a la sección, grabo, ok, me dejan unos minutos para grabar, entran de nuevo a la sección y los espero, ok.